Hola, buenas noches. Soy el doctor Carlos Valdés. Le doy la más cordial bienvenida a Renovación Familiar México. Hoy continuaré con nuestro estudio sobre cristianismo, un estilo de vida. La vez anterior, en el primer capítulo, hablábamos de nuestro Señor Jesucristo como el camino y que los primeros cristianos habían sido reconocidos o eran conocidos como los del camino. Hoy quiero hablarles acerca del señorío de nuestro Señor Jesucristo. El tema o el título de esta lección es Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios y es algo que nosotros entendemos, y que siendo Dios, Él se hizo hombre y Dios se dio a conocer a los hombres en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien con su ejemplo nos enseña la voluntad de Dios. Enviado por el amor del Padre, vino a este mundo para salvarnos y adoptarnos como hijos de Dios. Jesucristo murió por nuestros pecados y el Padre lo levantó de los muertos y sentándolo a su derecha en el trono del universo lo hizo Señor. Dios quiere que todos nosotros creamos que Jesucristo es el Señor para que podamos ser salvos, reconociéndolo como Señor nuestro. Por eso quiero hablar de nuestro Señor Jesucristo, los propósitos por lo cual Él vino a esta tierra. Primeramente debemos entender, primero, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Allá en el libro del Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La expresión verbo significa palabra y se refiere al Hijo de Dios. Porque allá en este mismo capítulo 1, versículo 14, nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que todos nosotros comenzamos a existir el día en que fuimos concebidos por nuestros padres, en la manera natural. En cambio, Jesucristo, Él ya existía desde el principio. El Hijo de Dios siempre existió junto con el Padre. Él es el Hijo de Dios y a la vez es Dios mismo, así como nosotros somos hijos de hombres y a la vez somos hombres. El apóstol Juan proclama con toda claridad que el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Es algo que debemos de saber nosotros. Allá en su capítulo 1, versículo 3 de Juan, dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios crea todas las cosas por medio de su Hijo. Todo cuanto existe fue hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos a Colosenses en su capítulo 1, versículos 16 y 17, nos dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo esto revela la infinita grandeza, sabiduría, el poder del Hijo de Dios, declarándolo creador del universo. Segundo, Jesucristo siendo Dios se hizo hombre. En Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Filipenses 2:6 nos dice lo siguiente: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquel que existía desde el principio y que estaba con Dios y que era Dios, fue hecho carne, es decir, se hizo hombre. Jesucristo siendo Dios no se aferró a su condición divina, sino que Él mismo se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Aquí nosotros podemos ver cuán grande es el misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre en Jesús. El Creador tomó forma de criatura. Jesús nació
de la Virgen María, habiendo ella concebido por el Espíritu Santo sin intervención de varón. Lo vemos en Mateo 1:18, donde nos dice que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así, y así en estos versículos, desde el 18 al 25, nos narra prácticamente cómo fue concebido nuestro Señor Jesucristo. Pero puede leer usted en su casa estos versículos. Quiero continuar diciéndose que, cumpliéndose de esta manera las profecías de Isaías dadas 700 años antes de Cristo. Isaías profetizó del nacimiento de Jesucristo. Allá en su versículo 14 del capítulo 7 de Isaías nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel traducido es Dios con nosotros. A la edad de 30 años, nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio público entre los hombres. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio? Sanó, liberó, perdonó sus pecados, enseñó acerca del reino de Dios. ¿Qué más hizo nuestro Señor Jesucristo? Número 3, Dios se dio a conocer a los hombres en Jesucristo. En Juan 1:18 nos dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Luego en Juan 14:9 Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo, queridos amigos que me están escuchando, es la revelación de Dios. Él nos dio a conocer a Dios. Ahora, no podemos decir que Dios es un ser lejano y desconocido, pues Él se dio a conocer en Jesucristo. Dios se comunicó, se expresó, habló y presentó a los hombres a su Hijo Jesucristo. Jesucristo nos dio a conocer el carácter de Dios. Mediante Él sabemos que Dios es amor, que es misericordia, que es justo, que es santo, que es paciente, compasivo, que es sabio y sobre todo que es perfecto. ¿Por qué Pablo dijo allá en su capítulo 2, versículo 9 a la iglesia de Colosas: porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo, con su ejemplo y sus palabras, nos enseña la voluntad del Padre. Su vida, su conducta son una enseñanza viviente para cada uno de nosotros, para que nosotros sigamos sus pasos, sigamos su enseñanza, sigamos su forma de vida. Como hombre fue tentado en todo, igual que nosotros, pero jamás pecó. Bien, vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, donde nos dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, como padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Y siempre nuestro Señor Jesucristo fue obediente aún hasta la muerte. Jesucristo es el modelo de Dios que presenta para todos, cada uno de nosotros, hombres, mujeres, y nos invita a que vivamos como Él vivió, en santidad, en amor, en humildad, en servicio. Los que le siguieron a nuestro Señor Jesucristo fueron llamados sus discípulos, y a ellos les enseñó más detenidamente su doctrina. Lo que les enseñó es la palabra universal y eterna de Dios. Es universal porque es para todos los hombres del mundo, y es eterna porque lo que Él enseñó es permanente, es inmutable a través de todos los siglos. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los hombres no tenemos por qué vivir desorientados y confundidos, pues Jesucristo nos enseña la voluntad del Padre con toda claridad. Sus enseñanzas están registradas para nosotros en los escritos apostólicos que están en la Biblia. ¿Qué más hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Número 4. Él vino para salvarnos y hacernos hijos de Dios. Dice Juan en su capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo vino al mundo enviado por el amor del Padre hacia nosotros para establecer el gobierno de Dios entre los hombres y salvarnos del pecado, de sus consecuencias y de la condenación eterna. Por eso ya en Juan capítulo 1 versículo 12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo vino para restaurarnos a la condición de hijos de Dios mediante el nuevo nacimiento. Allá en Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón que nos ha destruido y nos quiere destruir es Satanás. Jesucristo vino para liberarnos de Satanás, de sus obras destructoras, de sus mentiras y darnos vida. ¿Qué tipo de vida? Una vida nueva, una vida eterna, una vida de abundancia. Jesucristo vino al mundo para reconciliarnos con Dios y nuestros semejantes. Vino para hacernos hombres nuevos y hacernos el pueblo de Dios. ¿Qué más hizo Jesucristo por nosotros? Número 5. Jesucristo murió por nuestros pecados. En Juan 1:29 el siguiente día dice que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si vemos en Isaías capítulo 53 versículos 5 y 6, dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cargó en su cuerpo todos nuestros pecados y nuestras rebeliones, y sufrió nuestro castigo en la cruz. Él murió en nuestro lugar y al hacerlo pagó nuestra deuda ante la justicia de Dios. Anteriormente, cuando un israelita pecaba, debía llevar un cordero al sacerdote para que fuese sacrificado en lugar del pecador. Jesucristo es el Cordero de Dios. Él fue sacrificado por el pecado de todos los hombres. Él derramó su sangre y murió para darnos el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. ¿Qué más hizo Jesús por nosotros? Número 6. Jesús resucitó y es el Señor. En 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En Hechos 2:32 y 36 nos dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En Filipenses 2:8 y del 8 al 11 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, es lo que nos dice el versículo, y murió por nuestros pecados. Al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, habiendo vencido al pecado, a la enfermedad, a la muerte y al mismo Satanás. Después de haberse presentado vivo a sus discípulos, como dice el libro de los Hechos en su capítulo 1, versículo 3, donde dice que a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas inevitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Así pues, después ascendido a los cielos, por su humillación y obediencia hasta la muerte, el Padre levantó a Jesucristo de la muerte y lo elevó hasta lo sumo, sentándolo a la derecha de su trono del universo, y lo proclama en ese mismo momento Señor, dándole así el más alto honor y el máximo título jerárquico de ser que alguno pueda recibir.
para que todos nosotros doblemos nuestras rodillas ante Él y todos le reconozcamos como Jesucristo, como el Señor, para honra de Dios el Padre. Luego Jesucristo vendrá otra vez a este mundo para juzgar a todos los hombres. Lea usted Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, donde nos dice que habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en los cielos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En Romanos 2:16 nos dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el Señor. ¿Qué más hizo nuestro Señor Jesucristo? Número 7. ¿Cuál debe de ser ahora nuestra actitud nuestra respuesta a Jesucristo? Dice Romanos 6:3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En su capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El versículo 13 nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que, queridos amigos, debemos de creer en Jesucristo con todo el corazón, creer que Él es Dios y que se hizo hombre, creer que murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos, creer que Él vive y que está sentado a la derecha del Padre. Así que tenemos que doblar nuestras rodillas ante Él y reconocerlo como Dios. Doblar las rodillas ante Él significa dejar de lado nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestra independencia, y tomar una postura humilde ante Él, sometiéndonos totalmente a su voluntad. Confesar con la boca que Jesús es el Señor significa aceptar definitivamente la autoridad y el gobierno de Jesucristo sobre nuestras vidas. Es aceptar a Cristo como nuestro jefe, como nuestro amo y como la máxima autoridad sobre nosotros. Bien, después de haber estudiado lo que es nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por ti y por mí, quiero que hagamos para terminar una confesión de fe. Nuestro Señor Jesucristo dijo que doblaremos nuestras rodillas ante Él y que creyendo en el corazón nosotros proclamemos con la boca nuestra fe de esta manera. Yo quisiera que me acompañaras a externar esta oración. Si tú gustas cerrar tus ojos ahí donde me estás escuchando, di conmigo estas palabras. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que siendo Dios se hizo hombre. Creo en su palabra y en todas sus enseñanzas. Creo que murió por mis pecados y sufrió el castigo que yo merecía. Creo que resucitó de los muertos con poder, que ascendió a los cielos y fue exaltado a la derecha del Padre. Creo con todo mi corazón y proclamo con mi boca que Jesucristo es el Señor. Doblo mis rodillas ante Él, me sujeto a su gobierno y lo proclamo como Señor de mi vida, prometiéndome ser su discípulo para siempre. Así que ya terminamos con esta segunda lección, pero no sin antes invitarte, si tú deseas recibir a Cristo en tu corazón, haz conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te doy gracias por haberme permitido escuchar esta enseñanza. Yo reconozco que soy un pecador, pero me arrepiento y te pido me perdones. Yo abro las puertas de mi corazón para que tú entres en mí y vivas en mí. Que a partir de hoy ya no se haga mi voluntad, sino solamente la tuya. Que a partir de este momento, Señor, sabiendo que tú me has perdonado de mis pecados, sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, si hiciste esta oración, te felicito y quiero decirte que a partir de este momento ya eres un hijo de Dios.
Te animo a que leas la Biblia, que puedas tú tomar tiempo en ella. Soy el doctor Carlos Valdés, de Renovación Familiar México, y te digo 2 palabras, 3 palabras. Que Dios te bendiga abundantemente y que te prospere. Hasta la próxima.